Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. A todos mis hermanos que también están del otro lado, Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad, por aquí por la radio exclusiva 103.7 FM. Agradecemos a Dios por la maravillosa oportunidad de hacernos llegar hasta ustedes en esta emisora de la mano de nuestro querido productor y amigo Jorge Carrizo y todos los que hacen este programa posible, gracias al Señor. Y estamos acá ya estamos al mes de septiembre, estamos al mes de septiembre, se nos está yendo ya el año 2025, qué rápido ha pasado. Hemos vivido momentos de toda clase en este año en el Ministerio Factor de Fe y Perdón. Estamos sumamente agradecidos por la bondad de Dios, de cómo Dios nos ha permitido llegar hasta tantas vidas para poder bendecirlas, para poder acompañarles en estos tiempos tan duros, tan oscuros, de tanta incertidumbre, de tantas cosas que acontecen en el diario vivir, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de un tema muy lindo, vamos a hablar de un tema muy especial, que lo vamos a tocar con dos pasajes bíblicos diferentes. Pero antes quiero extenderte la siguiente invitación. Si estás aquí en Santiago del Estero, puedes acercarte este día sábado a las 21 horas a la Plaza Libertad y estamos compartiendo la palabra de Dios, orando por las familias, por los chicos, por los hogares, por las familias que tanta falta está necesitando, está haciendo, ¿no? Mucha falta en la oración por las familias, ¿no? Antes de comenzar quiero hacer un paréntesis respecto a esto, porque uno de los principales ataques espirituales que se están dando dentro de la sociedad es en el núcleo familiar. Es impresionante la cantidad de jóvenes que se están quitando la vida, la cantidad de matrimonios que se están desmoronando, la cantidad de familiares que constantemente viven sufrimiento tras sufrimiento sin poder encontrar paz. Ya es muy extraño encontrar parejas o matrimonios que hayan durado o pasado los 5 años de casado. Es muy difícil encontrarlo, y esto se está dando en el contexto actual de tiempos tan oscuros y tan violentos, agresivos, como lo que estamos viviendo hoy. Y hoy más que nunca es necesario levantar la voz, llevar la palabra de Dios, el Evangelio, para rescatar el diseño de Dios que Él quiere para nosotros, no para la sociedad actual. Y también ocuparnos de nuestros jóvenes. Muy importante hablar con los jóvenes, preguntarles cómo están, cómo se sienten, involucrarnos con sus deseos, con sus cosas, con sus metas, proyectos y sueños, preguntarles cómo se van sintiendo en este tiempo, qué desean, y siempre estar atentos a sus cambios de humor, de ánimo, porque sin darnos cuenta nuestros jóvenes se nos están yendo. Y es impresionante cómo esto está pasando en la Argentina y también en el mundo entero, ¿no? Porque es un tiempo muy difícil, tiempos turbulentos, tiempos de guerra, tiempos donde no sabemos qué nos va a deparar el futuro, y lo que se avisora son siempre malas noticias, ¿no? Y entonces es importante que la iglesia se levante como un hospital del alma, como una mano amiga, para llevar a ese Cristo que está vivo, está esperando que su pueblo se levante para llevar salvación, perdón de pecados y vida eterna a todas aquellas familias que lo necesitan, ¿no? Y también invitarte este domingo a las 20 horas a nuestra iglesia, Aposento Alto 120. Estamos congregándonos en el Hotel Savoy, en el primer piso, a las 20 horas. Hotel Savoy, Peatonal Tucumán número 39, esa es la dirección, pleno centro de Santiago, capital. Y ahí estamos a las 20 horas en el primer piso todos los domingos. Así que invita a los familiares, a los hijos, a los vecinos, a los amigos, para que todos se llenen de la presencia de Dios y podamos aprender del Señor en este tiempo, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, quiero decirte también que puedes comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 385-425-0933, o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Ahí puedes seguirnos a través de el WhatsApp de la radio exclusiva. También puedes enviarnos tus preguntas, tus comentarios, tus pedidos de oración. También nos interesa orar por ti. Por favor, cualquiera que sea tu necesidad, permítenos hacerte llegar nuestra oración, nuestro acompañamiento en estos tiempos tan difíciles. Bueno, mis amados hermanos y amigos, sin más preámbulo, vamos a comenzar. El título de este mensaje que vamos a compartir esta noche es Tan solo un poquito de fe. Tan solo un poquito de fe. Y lo vamos a ir desarrollando por medio de dos pasajes bíblicos, dos historias que son muy conmovedoras y que nos revelan lo que Dios exige de nosotros, ¿no? Una de ellas está en el Antiguo Testamento y la otra en el Nuevo Testamento. Y vamos a hacer un desarrollo completo de todo lo que Dios nos está diciendo en estos pasajes. Pero antes, quiero decirte que cuando nosotros hablamos de fe, ¿no? Ya todos sabemos lo que es la fe, la confianza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
lo que dice Hebreos 11:1, y esa confianza que todos nosotros depositamos en el Señor, ¿no? En la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros sobreexageramos esto. A veces pensamos que Dios espera que nosotros tengamos una fe inquebrantable, una fe que no la rompa nadie, que nunca se tambalee, una fe que sea más grande que cualquier cosa. Y nosotros a veces, al sobreexagerar eso, creamos una meta imposible de alcanzar, ¿no? La meta de cada uno de nosotros es llegar a tener una fe preciosa delante de los ojos de Dios para que podamos vivir confiadamente y en paz. Pero muchas veces ignoramos el hecho de que somos seres humanos frágiles, con carácter frágil, somos débiles en algunas ocasiones y necesitamos también del acompañamiento, no solamente del Espíritu Santo, que es esencial y vital, sino también de nuestros hermanos que oran los unos por los otros. Por eso, al establecerse la iglesia, este es uno de los labores más nobles e importantes de la iglesia, estar orando los unos por los otros, amándose los unos a los otros, estimulándonos a las buenas obras, como dice la palabra, y el acompañamiento siempre es necesario. Por eso Jesús se mueve junto a su Espíritu Santo en la congregación. ¿Por qué? Porque en la congregación está el cuerpo de Cristo. Todos los miembros forman un solo cuerpo y todos son necesarios e importantes, ¿no? Pero nosotros tenemos que desterrar de nuestra cabeza esa fe inalcanzable que nosotros pensamos que tenemos que tener. Sí aspiramos a tener una fe preciosa, una fe grande en el Señor, pero no se comienza teniendo una fe grande, se comienza de algo pequeño, lo pequeño. Nos vamos a sorprender con lo que nos exige el Señor acá, y la primera historia que vamos a leer está ubicada en el primer libro de Reyes, capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios, la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, el título de este mensaje es Tan solo un poquito de fe. Dice la Biblia: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Esta es una historia muy conmovedora y muy interesante. Y miren lo que se sirve Dios para poder moverse. Dios no te está pidiendo a ti que tengas una fe sobrenatural, una fe inquebrantable, que no se tambalee con nada, sino que Él empieza pidiéndote que tengas un poco de fe. Ese poco de fe nosotros lo vemos representado con el puñado de harina y el puñado de aceite que tenía la viuda de Sarepta. Una de las lecciones más valiosas que nos da este pasaje es que en medio de la sequía, en medio de la sequedad, en medio de los tiempos más oscuros, ahí solamente Dios te pide que confíes un poco, tan solo un poco más, un poquito más. Esta misma medida de fe Dios la va a utilizar para que pueda moverse su voluntad en tu vida. El profeta Elías venía de un contexto de sequía, donde no había llovido durante un tiempo determinado y se había paralizado la fertilidad de la tierra de Israel, debido a que Israel se había desviado de los caminos de Dios y había seguido a los profetas de Baal, a un Dios falso. Y por ende la consecuencia de la desobediencia había sido la miseria espiritual, pero también la miseria económica, ¿no? Y esto había traído hambruna a la tierra, porque en ese momento estaba reinando Acab, se acordarán del rey Acab, cuya esposa era Jezabel, quien ella misma había influenciado al rey para desviar al pueblo del culto a Jehová, el Dios de Israel. Pero al hacer esto, no sabía, o mejor dicho, lo hizo con intención de que esto traería
consecuencias nefastas para el pueblo. Y en ese medio, en medio de esa oscuridad y de esa terrible miseria, es cuando Dios levanta un profeta con el corazón valiente, a lo que sería el hombre Elías. Elías se levanta y sigue las instrucciones de Dios. ¿Qué hace Dios? Manda a Elías a una viuda que está fuera del pueblo de Israel. Mire, note muy bien que la viuda de Sarepta le contesta a Elías: vive Jehová tu Dios. Ella no reconoce a Jehová como su Dios, sino el Dios del profeta. Pero ahí ella, con esta medida de fe que está teniendo, ella está obedeciendo la voz del profeta en estos momentos. Yo quiero que te preguntes algo. Quiero que te preguntes conmigo a modo de reflexión esto. Si tú estuvieras pasando por esta misma situación, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu respuesta? Cada uno de nosotros diríamos: no, lo poco que tengo lo voy a utilizar para mí, para mi hijo, para mi casa, para mi familia. No tengo cómo compartir con nadie más. Pero ahí está el secreto de la fe inquebrantable, que aunque es un poquito de fe, si tú confías, moverás el corazón de Dios y Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca va a desampararte. Porque cuando tú abres tu corazón de lo poco que tienes para bendecir a otro, ahí Dios va a mirar tu corazón y Él siempre va a respaldar lo que tú estás haciendo o estás dando. Elías le está pidiendo algo que sobrepasa toda comprensión humana. Elías le está diciendo: no. Ese poquito de aceite y harina que te queda no lo vas a comer para ti y para tu hijo. O sea, está atentando contra el instinto materno, que es lo que piensa una madre. Primero van a comer mis hijos, luego comen los demás. Es más, las madres son tan capaces de no comer ellas para poder darle lo último que le queda a sus hijos. Ese es el instinto materno, ¿no? El instinto de madre, el amor infinito de una madre. Pensar siempre en la necesidad de sus hijos primero. Pero aquí Elías le está pidiendo: no pienses en la necesidad de tu hijo primero. Piensa en lo que Dios está haciendo, en lo que está diciendo el Señor. Piensa, porque cuando tú hagas esto, no va a escasear la harina ni va a escasear el aceite. Nota la enseñanza que estamos diciendo acá. Dios te está pidiendo que hagas un paso de fe. Cuando la viuda de Sarepta está diciendo: solamente me queda esto y comemos esto y nos vamos a morir, ella está tomando una actitud de resignación. Ella está diciendo: esta situación no la va a cambiar nadie, esta situación es así, yo voy a comer con mi hijo y punto. Nos resignamos y nos vamos a morir mañana de hambre, no sé qué va a pasar. Esa actitud es la que tenemos que desterrar de nuestra mente. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia con el mismo desánimo? Llega el día lunes, el día martes, día miércoles y ya perdimos el gozo que teníamos el domingo, ya perdemos la alegría, perdemos la fe, pasa cualquier cosa en medio de la semana y ya no queremos saber nada con Dios. Entonces, Dios nos está pidiendo que en medio de las horas más oscuras que tú estés pasando, des el paso de fe y confía, porque fiel es el que prometió. Él dijo que iba a estar contigo todos los días hasta el final y eso Él lo va a cumplir. Tenemos a lo largo de todas las páginas de las Escrituras la medida de fe que el pueblo utilizó y cómo Dios siempre se sirvió de un poquito de fe para moverse, pero Él necesita ese poco de fe. No te está pidiendo una fe extraordinaria, una fe grande, una fe que sobrepasa el entendimiento de todo ser humano, porque sabemos que podemos flaquear, podemos tambalearnos. ¿Cuántas veces hemos estado en casa llorando porque no hemos alcanzado esa imagen que hemos creado en nuestra mente de cristiano? A veces nos imaginamos una serie de cristianos que queremos ser y no le llegamos ni a los talones a ese cristiano que hemos dibujado en nuestra imaginación. Pensamos: no, el cristiano verdadero tiene que ser impecable, bien hablado, bien educado, que nunca falle, que nunca pierda la fe. Y no dibujamos un cristiano que está fuera del alcance de toda persona. Todos somos seres humanos, vivimos en una naturaleza pecaminosa y es necesario que entendamos que Dios lo que nos está pidiendo es un poquito de fe, tan solo un poquito de fe para transformar las cosas. Y ahí cuando la viuda dijo: muy bien, te voy a preparar la torta, en pocas palabras, parafraseando lo que está diciendo la historia, ella aceptó la voz del profeta e ignoró su propio instinto. Y aquí es donde voy a desafiarte a que hagas lo mismo. Cuando Dios ponga algo en tu corazón, se van a levantar obstáculos como los pensamientos que a veces llegan a nuestra mente y dicen: no, eso no va a pasar, eso no es así, no te atrevas, piensa en esto, piensa en lo otro. Y a veces la duda viene disfrazada de lógica, ¿no? De raciocinio. A veces la duda viene y te dice: no, porque vas a ayunar, te vas a morir de hambre, porque vas a orar, te vas a aburrir, porque vas a leer la Biblia, eso es un cuento. Y parece que la duda quiere convencerte de no hacer lo que Dios te está pidiendo. Pero cuando tú ignoras esa voz y haces caso a la voz de Dios, ahí es donde Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir. Por eso también la segunda cosa que tenemos que desterrar de nuestra mente es la duda
y todas esas emociones pesimistas de resignación que a veces vienen a nuestra vida como consecuencia de esta naturaleza pecaminosa. No te dejes desanimar, no dejes que tu cuerpo te mande señales que vayan en contra de Dios cuando a veces nos desanimamos, nos desalentamos, decimos que Dios ya no nos ama, que Dios ya no está con nosotros, que lo que teníamos el domingo ya pasó, ya hoy es miércoles o martes y ya no tenemos nada que sentir, nos sentimos bien, estamos vacíos. No depende de tus sentimientos, depende de la promesa que Él te hizo. Y si tú la aceptas y la recibes, Él siempre te va a respaldar. La harina no va a escasear y el aceite tampoco va a faltar. El aceite es una representación de la presencia del Espíritu Santo. Con tan solo la presencia del Espíritu Santo tienes todo la ayuda y soporte que necesitas. Incluso los mismos profetas del Antiguo Testamento querían sentir esto para siempre, por siempre. Hoy está a tu disposición cuando abrimos nuestro corazón y decimos, Señor, si este poquito de fe te puede ser útil, úsalo, pero tú tienes que dar el paso de fe. Quizás tomar esa decisión grande, voy a cambiar mi vida con esta decisión, emprender un nuevo negocio, contraer matrimonio, tener hijos, tomar una decisión que requiere un paso de fe. Ahí Dios siempre te va a respaldar. ¿Por qué? Porque tú estás ordenando tu vida conforme a la palabra de Dios. Y Dios siempre va a respaldar su palabra. Y así fue como hizo, efectivamente. No solo no escaseó el aceite, sino que tanto la viuda como su hijo comieron por muchos días. Y dice la Biblia en el versículo 16 que no escaseó y no menguó conforme a la palabra que el profeta había dicho. Es decir, se había cumplido lo que el profeta de Dios había dicho a través de su boca, de que nunca iba a escasear. Se cumplió. La viuda aceptó la voz de Dios aún en contra de toda su lógica, de toda su realidad. Recuerden que hacía tiempo que no llovía, hacía tiempo que estaban en un proceso de sequía, hacía tiempo que estaban pasando por un mal momento y ella ya se había resignado. Ella ya había dicho, no, yo me voy a morir mañana, comemos hoy y hasta aquí llegamos. Pero Dios había determinado unos planes distintos para ella. Dios había dicho, no, tu vida no va a terminar aún. Yo soy el Dios de la vida y de la muerte. No tienes que seguir a los profetas de Baal porque Él es el que determina quién vive y quién muere. Así que deshazte de toda esa resignación. Si tienes algunos planes o proyectos que dejaste bajo la mesa, quizás lo dejaste por allí pensando que eso nunca se iba a lograr. Lo único que Dios exige de ti es un poquito de fe. Si tan solo tuvieras un poquito de fe, ahí Dios se va a movilizar. Por otro lado, es interesante saber que cuando toda esta historia se desarrolla en todas estas horas oscuras, es inevitable pensar que nos encontramos en un tiempo como el que estamos viviendo, donde la situación económica es bastante incierta, donde muchas cosas están aconteciendo y son estos contextos que a Dios les gusta. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta mostrar su poder, Dios le gusta que está con su pueblo, le gusta mostrar que está con su pueblo, con sus hijos. A Dios le gusta que tú des pasos de fe y no te dejes llevar por las circunstancias. Nosotros somos seres humanos que nuestras emociones constantemente quieren dominarnos, quieren hacernos creer una cosa, pero Dios nos ha prometido otra. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, gracias, ayúdame a mantener la fe como tú quieres que yo la tenga. Evidentemente nuestra meta es alcanzar una fe grande, una fe que siga produciendo fruto, pero siempre se comienza por algo pequeño. Los primeros pasos siempre son la antesala a un camino seguro. Cuando tú empiezas a dar los primeros pasos, es seguro que vas a aprender a caminar bien y luego vas a emprender caminos a donde Dios te guíe. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Una de las terceras cosas que debemos hacer es aprender a apagar el ruido mental. ¿Qué significa apagar el ruido mental? Apagar todas esas cosas que de alguna forma u otra quieren hacernos resignarnos, desistir. Baja los brazos, no vayas más, lo intentaste, no lo lograste, no pudiste. Pero eso no se trata de esto, tenemos que lograrlo hasta que partamos de este mundo. Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir adelante, porque a Dios lo que lo impresiona no es cuántas horas pasas orando, cuántos días pasas ayunando, cuántas veces has leído la Biblia, cuánta teología sepas. A Dios lo que lo impresiona es tu perseverancia, tu constancia, tu obediencia, tu santidad, porque cuando tú haces eso, tú automáticamente las disciplinas espirituales las empiezas a poner en práctica, pero solo se necesita un poco de fe. A partir de un poco de fe, que es lo único que te está pidiendo Dios, ahí Dios hará el resto. Es como que Dios te pide el 10% de lo que va a hacer para Él hacer el otro 90%. Así es Dios. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque sabe que somos seres fallos, que estamos bajo una naturaleza pecaminosa que constantemente nos está haciendo guerra. La Biblia dice que las obras de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. O sea que estamos
inmersos en una guerra a muerte espiritual, donde está en juego nuestra santidad, nuestra obediencia, y que nosotros tenemos que aferrarnos a la voz del Espíritu Santo y apagar nuestras propias voces para que podamos contener o continuar, mejor dicho, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora bien, hay personas que ahora mismo me están diciendo, bueno, pero ¿qué pasa en esta situación, pastor? No estoy llegando a fin de mes, no tengo trabajo, no tengo esta situación. Bueno, ¿qué hemos estado haciendo para que ese 90% de Dios se cumpla? Tenemos que hacer nuestra parte. Yo decía en la iglesia, hablando con los hermanos, decía que mucha gente pide trabajo a Dios y piensa que la persona de recursos humanos le va a aparecer automáticamente en su casa tocando la puerta. Hola, vengo buscando a alguien que tenga trabajo, que quiera trabajo. No, usted tiene que armar su hoja de vida e ir a las empresas y dar ese paso de fe, empezar a entregar los currículos, empezar a buscar, empezar a hacer su parte para que Dios haga la suya. No podemos esperar que todo nos caiga del cielo. Dios no quiere hijos caprichosos, Dios quiere hijos obedientes. Entonces la obediencia, el paso de fe es lo que va a mover el corazón de Dios. Nosotros tenemos que levantarnos, dar los pasos de fe para que Dios haga. Por eso Dios se sirve del hombre para llevar a cabo su voluntad. De lo contrario, no nos necesitaría para hacer su voluntad si nosotros realmente no queremos responder a lo que su espíritu nos está transmitiendo, ¿no? Entonces, en esta historia es importante contextualizarlo todo, ¿no? Es algo que la viuda de Sarepta tenía todo en contra de ella y ella lo único que optó fue por creer la voz del profeta. La voz del profeta que hoy en día está escrita. La voz de la palabra de Dios. Esa es la única voz a donde nosotros tenemos que recurrir, a donde tenemos que ir. Esa es la única voz donde ahora mismo es necesario que vayamos para que ese paso de fe sea estimulado en nuestro corazón, en nuestra vida, y a partir de ahí poder solucionar todas las cosas. Lo otro que debo decirte es la paciencia. La paciencia. ¿Por qué? Porque no es suficiente con tener un poco de fe. Ese poquito de fe que tan solo necesitamos para comenzar a mover el corazón de Dios también tiene que venir acompañado de paciencia. ¿Por qué? Porque los procesos Dios sabe cómo se van a cumplir y cuándo se van a cumplir. Por esta razón es necesario que entendamos también que las cosas no se dan según nuestro tiempo, se dan según el tiempo de Dios. Y Dios nunca nos va a llevar a un tiempo donde nosotros vayamos a morir de sed o de agua en el desierto, por así decirlo, sino que Dios va a crear las circunstancias para que nuestra fe salga robustecida. Por eso la viuda de Sarepta a partir de aquí entendió quién es el Dios de Israel, entendió que no es Baal, el falso Dios que tenía más de 400 profetas predicándolo, sino aquel que Elías estaba predicando, el Dios verdadero, aquel que Israel se había apartado. Si nuestros corazones se han apartado del Dios verdadero, decíamos ayer en la Plaza Libertad que es necesario que toda persona, incluso los que están en puestos políticos de autoridad, toda persona que tiene una responsabilidad en la sociedad, debe reconocer cuáles fueron los principios que fundaron esta nación. Toda la civilización occidental fundamentó sus principios de leyes, de convivencia, a través de la palabra de Dios. Y es necesario hacer un paréntesis, un análisis, para entender si nos hemos alejado de los mismos principios que nosotros defendimos en una oportunidad y que ahora los estamos tirando a la basura. Ahora estamos diciendo que la palabra de Dios ya no nos define, sino nuestros propios sentimientos, nuestras propias acciones, nuestras propias opiniones. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, ¿no? En la multitud de los consejos está la sabiduría. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios que hemos dejado de escuchar durante un tiempo. Entonces, la enseñanza de esta primera historia que estamos compartiendo, porque la segunda la vamos a compartir después en la segunda pausa, pero en esta enseñanza que me llama mucho la atención es que Dios siempre se va a servir de algo pequeño. Dios no necesita que tú seas un superhéroe de la fe, una superheroína de la fe desde el comienzo, porque sabe que es imposible que es así. Nosotros tenemos que luchar contra todos los prejuicios, todo aquello que viene como antecedente, toda carga que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, y un poquito de fe hará posible que Dios mueva su brazo y su corazón en favor nuestro para hacer su voluntad, para que nosotros podamos caminar bajo su Santo Espíritu y bajo su santa dirección. Tan solo un poquito de fe, como el mismo aceite, la misma harina, vamos a producir para muchos días, para el tiempo que Dios lo haga. ¿Por qué? Porque Dios multiplicará, así como Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús no creó a los panes y los peces desde cero, había pocos. Había 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas y a partir de que empezó a repartirlo, se fue multiplicando. Y esta es una de las lecciones con las que quiero terminar esta primera parte, que cuando tú tienes algo que Dios te dio, empieza a darlo para que Dios empiece a multiplicar esa bendición en otros. Por ahí estamos orando por alguien, se nos acaba la fuerza, se nos acaba el ánimo,
queremos orar por los enfermos y que se sanen, por los endemoniados y que sean libres, pero no nos atrevemos a dar ese paso de fe y hacerlo. También esperamos que los enfermos y los endemoniados toquen a la puerta de nuestra casa y nos digan, ¿puedes orar por mí? No, no va a suceder así. Tienes que ir a donde está la necesidad. Tienes que empezar a dar lo que Dios te ha dado para que se pueda multiplicar. De esta misma forma ocurre con los negocios, ocurre con la relación de matrimonial, ocurre con nuestra relación de trabajo. Siempre nosotros tenemos que dar un paso de fe y creerle a Dios y confiar de que lo que Dios prometió en su palabra se va a cumplir. Hasta el día de hoy Dios te ha acompañado, Dios te ha cuidado, Dios te ha salvado de falsas amistades, Dios te ha quitado vicios, Dios te ha quitado estilos de vida que arruinaban tu alma, tu corazón. Por eso ese paso de fe, Dios te está invitando a que creas en Él. Con todo lo que Dios ha obrado en tu vida, con el cambio radical que Dios te ha dado, Dios lo único que quiere es que tú sigas dando ese paso de fe, para Él respaldar esa fe que Él ha puesto en tu corazón. Porque no es fácil tener una fe grande. Yo reconozco que no es fácil tener fe en todo tiempo. No somos seres perfectos que decimos, bueno, sí, voy a tener una fe extraordinaria que nada me lo va a sacar. No funciona así. La obra del Espíritu Santo en nuestro corazón no solamente es de convencernos de pecado y de justicia, sino que Él también nos concede la fe. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, y no por obra para que nadie se gloríe. O sea que la fe no es tuya, la fe te la da Dios para que tú creas. Dios te pone la fe, pero tú tienes que creer, tú tienes que abrir tu corazón para creer, tú tienes que abrir tu corazón para recibirla. Entonces, esta fe que te está dando Dios, si es tan solo pequeña, es suficiente para que Dios obre. Pero la idea no es que se quede pequeña, la idea es que siga creciendo la fe a medida que tu confianza vaya creciendo, a medida que tú vayas desarrollando tu relación con Dios. Porque ahí vamos a involucrar, vamos a conectar el tamaño de la fe con la segunda historia que vamos a comentar ahora. Pero aquí quiero empezar por lo pequeño, ¿no? Por lo pequeño, porque ahí es donde comienza todo. Ahí cuando Dios dice, tan solo un poco de fe en el aceite y en la harina, eso no va a escasear. Quiere decir entonces que Dios se sirve de lo pequeño para que podamos permitirle su obrar en nuestra vida. Y luego, lo necesario que vamos a hacer ahora es que debemos seguir creciendo, no quedarnos estancados en el pequeño aceite y la pequeña porción de harina, sino que sigamos produciendo más y más. De hecho, la viuda pudo comer durante muchos días, es decir, ella dio, se multiplicó y creció. Ahora bien, ¿cómo debe ser la fe del creyente en el día de hoy? No debe ser solamente pequeña durante años y años y años y excusarnos diciendo, bueno, la fe tiene que ser como un grano de mostaza nada más. Sí, pero ahora vamos a estudiar qué sucede con el grano de mostaza que amplifica el Señor en el Nuevo Testamento para que entendamos qué es lo que quiso decir Jesús con eso, para que la fe siga creciendo y se siga desarrollando y no quedarnos estancados. Bueno, mis amados hermanos y amigos, estamos ya por la primera pausa, pero antes quiero recordarte que puedes comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 385-425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp, si lo prefieres, al 385-504-4288. Envíanos tus comentarios, tus preguntas, tus pedidos de oración e incluso tu opinión si quieres enviárnosla, que estamos atentos para escucharte y para leerte. Que Dios te bendiga. Ya vamos a la primera pausa y ya venimos con más. Queremos reflejar al mundo tu amor, Señor. Dios te bendiga. Estamos de vuelta con su programa Fe Cristiana y Actualidad por aquí por la radio exclusiva 103.7 FM. Estamos tratando el tema tan solo un poquito de fe, que es el tamaño de la fe con la que Dios quiere moverse en nuestra vida, con la que Dios quiere moverse. En la primera parte estuvimos tratando la historia de Elías y la viuda de Sarepta de Sidón, donde nunca escaseó el puñado de harina y el poco de aceite que tenía a través de la obediencia a la palabra del profeta, de la palabra del Señor, cómo Dios se movió y exigió de ella un poco de fe para poder movilizarse. Y en esta segunda parte me voy a ir a la segunda historia que está en el Nuevo Testamento. Esta la ubicamos en Mateo capítulo 17 y voy a leer desde el versículo 14, ¿sí? Dice la palabra de Dios, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?
Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. En esta parte quiero tratar ya este tema que está muy relacionado con lo que hablamos con el profeta Elías. Nuevamente, aquí se presenta una situación donde Dios permite que pase esto para que los discípulos empiecen a desarrollar su fe. En esta ocasión el contexto es el siguiente: un padre desesperado por la enfermedad de su hijo, obviamente por una posesión demoníaca, está desesperado para que Jesús y sus discípulos puedan ayudarlo, y en esta ocasión Jesús no estaba cerca, sino que los discípulos habían salido al encuentro y ellos habían intentado echar fuera el demonio que estaba en el hijo del hombre este. Y viene Jesús y le dice, aparece Jesús y el Padre le dice: ten misericordia de mí. O sea, está humillándose delante del Señor, pidiendo su misericordia y su gracia, y le confiesa que su hijo todavía no ha podido ser sano, no ha podido ser libre, porque los discípulos no han podido echarlo fuera, ¿no? Y esta es una pregunta que a veces nosotros mismos nos hacemos, inclusive cuando nosotros estamos siendo instrumentos de Dios en sus manos. ¿Y qué dice el Señor respecto a esto? Les pregunta: generación incrédula y perversa. Es decir, Jesús ya revela que dentro de su corazón no había nada de fe. Estaban siendo incrédulos, y con la incredulidad no podemos mover el corazón de Dios. Dios se mueve a través de la fe. Y Jesús reprende al demonio, y el hijo de este hombre queda totalmente sano porque es libre de los demonios que lo azotaban. Pero cuando los discípulos, extrañados por esta situación, le preguntan a Jesús, porque ellos mismos no entienden la misma razón que no entendía el padre desesperado. Los dos estaban sin poder entender qué había pasado. Pero Jesús le responde: por vuestra poca fe. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque mira lo que dice Jesús acá. A diferencia del pasaje que leímos anteriormente, que se requería un poco de fe, Jesús nos está revelando una cosa todavía mayor. Jesús está diciendo: si tuviera fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es un grano realmente muy pequeño, muy pequeño. Y mire cómo Jesús no contradice lo que ha sucedido en Primera de Reyes capítulo 17, que es el primer pasaje que leímos. Se comienza siempre por un pequeño grano de mostaza, que es el tamaño de la poca fe que Dios comienza a exigirnos. Pero ¿qué pasa con el grano de mostaza? Una vez que el grano de mostaza germina y empieza a crecer, se convierte en uno de los árboles, dice la Biblia también en otro pasaje, se convierte en algo frondoso, algo fructífero. Es decir, la fe no se puede quedar siendo pequeña, ella tiene que seguir creciendo. Y ahí es donde está el secreto de la historia. En el versículo 21 Jesús dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Y algunas personas han interpretado este pasaje como diciendo que el demonio que había azotado la vida del hijo de este hombre era una especie de demonio que solamente salía con oración y ayuno. Y eso no es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje está diciendo que para que podamos tener una fe como un grano de mostaza y ella pueda crecer, es necesario que la cuidemos con las disciplinas espirituales. Es decir, Jesús nos está enseñando que para que tú puedas crecer en tu fe y tengas mayor confianza, mayor fe, tienes que tener oración y ayuno. Es decir, pasar más tiempo con Dios, cultivando tu relación espiritual con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Así el género de la incredulidad, que es el verdadero género al que se está refiriendo Jesús, no al demonio, sino a la incredulidad, pueda desaparecer de tu vida, y cada vez que Dios te quiera usar, tú tengas la fe como un grano de mostaza que crece. No solamente que queda como un grano de mostaza pequeño, sino que por ahí se empieza. Y es lo mismo que veníamos tratando en la historia anterior. La viuda de Sarepta había comenzado con un pequeño aceite y un pequeño puñado de harina, pero se multiplicó y pudo comer muchos días más. Asimismo, Jesús quiere que nosotros comencemos con una fe del tamaño de un grano de mostaza, pero que multipliquemos nuestra confianza en Dios. Así que Dios lo que te está invitando en estos dos pasajes es a que des un paso de fe pequeño, pero que luego siga creciendo, ¿no? No que se quede como un grano de mostaza, sino que siga aumentándose. La idea del grano de mostaza es que el grano de mostaza pueda germinar y crecer, no quedarse allí. Porque los apóstoles, efectivamente, los discípulos de Jesús ya tenían autoridad, ya Jesús los había mandado a echar fuera demonios y sanar enfermos. Pero algo había pasado con esta persona,
¿Qué sucedió? Esa fe se había apagado. ¿Por qué? Porque ellos no habían pasado suficiente tiempo orando, no habían pasado suficiente tiempo con Dios. Entonces ellos pensaron que la autoridad que Dios les había dado era algo automático, que simplemente con mencionar el nombre de Jesús iban a echar fuera demonios, sanar enfermos, y sin ellos cuidar su propia vida espiritual, sin ellos cultivarla. No, 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 no. Acuérdense que estamos en una guerra campal, donde la carne quiere recuperar lo que el Espíritu Santo le ha quitado. Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, en referencia al diablo. El diablo quiere hurtarte la fe, hurtarte el gozo, hurtarte las cosas que Dios te ha prometido darte y que ya Dios te ha dado, y muchas veces nosotros le creemos al diablo antes de creerle a Dios. Por eso Dios lo que te está pidiendo en este momento es que tengas esa fe como un pequeño grano de mostaza, y luego de ahí va a seguir creciendo, va a seguir dando pasos agigantados, y tu fe va a crecer efectivamente como el grano de mostaza, en un árbol frondoso, algo fructífero, y que se convierta ya en una fe inquebrantable. Pero hay que comenzar con una pequeña fe, con un pequeño grano de mostaza, y seguir avanzando. Y hay que cultivar nuestra relación con Dios. Y eso es lo que nos está revelando el Nuevo Testamento. Lo que no se dijo en el Antiguo Testamento se está diciendo ahora. Jesús dice en el versículo 21 de Mateo 17 que ese género de incredulidad no sale sino con oración y ayuno. Esto no quiere decir que hay ciertos demonios que no pueden salir. No, no, no. Todo demonio se tiene que sujetar en el nombre de Jesús si nosotros estamos teniendo una comunión íntima con Dios, si estamos cultivando nuestra vida espiritual, si estamos cultivando nuestra relación con Dios y permanecemos en obediencia y santidad. No es por nuestros propios méritos, sino para que el cultivo de la fe que tenemos crezca, y la fe entonces pueda ser como Jesús la está describiendo aquí, que le digamos a un monte que representa a todos aquellos obstáculos y problemas de nuestra vida que parecen imposibles de superar. Dios te está diciendo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le vas a decir a ese problema, échate de aquí, pásate allá. Quiere decir que vas a tomar una actitud desafiante ante las circunstancias de la vida, una actitud que va a desafiar esos obstáculos. Si hay un monte en tu corazón, este monte puede ser tu familia, tu trabajo, este monte puede ser algo que te esté robando la paz y que no puedas superar. Es necesario que empieces a cultivar mejor tu relación con Jesús, tu relación con Él. ¿Qué significa eso? Pasar más tiempo con Dios, pasar más tiempo orando en la intimidad, leyendo la Biblia, pasando tiempo con el Espíritu Santo, intercediendo con los hermanos, orando los unos por los otros, porque esto va a hacer que el cuerpo se fortalezca. Lo que uno no pueden hacer, lo hacen otros. Y así cada quien tiene distintas funciones para que el cuerpo se mantenga en movimiento, para que el cuerpo de Cristo se mantenga creciendo de manera estable y firme, ¿sí? Y así mismo vamos creciendo en humildad, porque Jesús lo que quiere es que nos parezcamos a Él. Como dice Mateo 11:28, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esto significa que vamos a ser realmente desafiantes para las obras del diablo cuando nosotros mantenemos la humildad, aquello que Dios nos ha dado, siempre reconociendo que la gloria es para Dios, la gloria es para el Señor. Nunca atribuirnos nosotros algo que Dios está haciendo, sino que siempre reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, en todo lo que Él está haciendo, ¿no? Hay casos donde Dios está bendiciendo de manera abundante y nos parece sorprendente cómo en poco tiempo Dios empieza a obrar en nuestra familia, en nuestros hijos. Dios empieza a obrar en distintos campos de la vida. Y ahí es cuando nosotros decimos, Señor, gracias porque de verdad yo estaba esperando esta paz. Nunca había sentido esto en ningún lugar. Gracias, Señor, porque tú me has dado una fe que me ha ayudado a seguir adelante, que me ayuda a seguir creciendo, a ser agradecido, a mostrar, Señor, que yo puedo verdaderamente dar esos pasos de fe. Pero es necesario que los des, es necesario que crezcas, que sigas adelante y que por supuesto esa fe que Dios te ha dado no se quede estancada, sino que siga creciendo. Hay mucha gente que piensa que esta fe la puedes cultivar solamente tú con una Biblia bajo el brazo y estando en tu casa nada más. No, es necesario cumplir con lo que está establecido en la palabra, congregarse, estar bajo un pastor, estar bajo un cuerpo que ora por ti, participar de los estudios bíblicos, participar de los ministerios, consagrarte a Dios. Esas formas de que Dios va haciéndote crecer. No perder tu primer amor, no pierdas tu primer amor, no pierdas lo que Dios te está dando por cosas que a veces el enemigo pone en nuestra mente, en nuestro corazón, y todas esas cosas que a veces el diablo quiere distraerte con conflictos familiares, conflictos laborales, conflictos personales. Todo eso hazlo a un lado y no te olvides de que Dios está contigo, que Dios te está exigiendo un poquito de fe. Si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza. Todo el que tenga hoy acceso a la internet puede buscar de qué tamaño es un grano de mostaza. Bueno, ese es el tamaño que Dios quiere que tengas la fe para comenzar. No para que te estanques, sino para que comiences con eso.
pero luego debes seguir adelante. La fe tiene que crecer a un nivel mucho más alto, mucho más grande. Y por eso ahí Dios quiere pedirte que tengas esta fe para que Él pueda moverse, ¿no? Es una especie de cooperación. Así como el Espíritu Santo es el brazo ejecutor de la voluntad de Dios, así nosotros somos los ejecutores de lo que Dios quiere hacer con nosotros, seguir la guía del Espíritu Santo. Recordemos que cuando Jesús prometió el Espíritu Santo, dijo que Él nos guiará hacia toda verdad. O sea, debemos seguir la guía, no es algo obligatorio, no es que Él te va a obligar a hacerlo. Tú tienes que responder con esos pasos de fe. Y esos pequeños pasos de fe que uno va a ir dando, va haciendo que el grano de mostaza vaya germinando, vaya creciendo, vaya produciéndose mayor fruto y también vaya creciendo en nosotros el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Entonces, ahí, mis amados hermanos, en estas lecciones vamos a ver que cuando vayamos a orar por un enfermo, por un endemoniado, las cosas van a cambiar, van a transformarse. Nosotros hemos visto esto hacerse realidad en la plaza, en la iglesia, en algunos lugares que hemos visitado. Hemos visto esto cobrar vida. La Biblia cobra vida cuando le crees. Cuando tú dices, Señor, esto que tú me estás diciendo es verdad. Yo creo en tu palabra, yo creo que esto es así. Vamos a hacerlo así porque yo tengo la confianza de que eso es así. Vamos a emprender esto, vamos a seguir juntos, vamos a caminar en fe, en justicia, en santidad, en obediencia. Entonces Dios va a respaldar su palabra porque es su palabra la que Él nos está invitando a creerle. Entonces ahí, mis amados hermanos, es necesario que entendamos esto, que podamos verdaderamente tener ese discernimiento de, Señor, no tengo suficiente fe, hazme tener fe como un grano de mostaza. Señor, hazme tener fe como la viuda de Sarepta, que puso primero tus necesidades antes que la suya, porque ella fácilmente pudo haber alimentado a su hijo y haber seguido lo que ella había planificado, y así hubiese muerto y no se hubiese escrito esta historia. Pero esta historia se escribió para que nosotros podamos tener la confianza de que tú nunca, Señor, nos vas a abandonar, de que tú nunca nos vas a dejar parados, que tú nunca nos vas a dejar desamparados. Tú siempre vas a respaldar a tus hijos, porque es tu promesa y es el amor que dice la Biblia, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Jesús, del amor de Dios. Entonces, mis amados hermanos, si usted hoy abre su corazón a Cristo, si usted donde se encuentre, sea la situación en la que se encuentra, en las horas más oscuras, tenga la seguridad que ese es el momento que Dios aprovecha para venir a tu vida, para mostrarte su gloria, para mostrarte que Él puede acompañarte siempre y que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Eso es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Él va a cumplir su gloria en ti porque Él va a hacer su voluntad en tu vida. Eso es lo que Él quiere hacer y es lo que va a lograr en el nombre de Jesús, siempre y cuando tú tengas fe como la viuda de Sarepta o tengas fe como un grano de mostaza. Él te pide un poquito nada más para que de ahí empiece a crecer. Cree, tan solo cree y verás la gloria de Dios. Esta misma situación se le presentó a Marta. Se acordarán de la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11, donde Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, de todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una promesa tremenda. Y ver al cadáver allí cuatro días pudriéndose y verlo levantarse de nuevo nos hace estremecer, ¿no? Nos hace decir, Señor, qué tremendo es si esto hubiese pasado en este tiempo, ¿qué creeríamos? Mucha gente diría, no, esto no es así, esto no pasó así, allá pasó algo malo. Trataríamos de buscarle cualquier explicación, porque el raciocinio humano lo que busca es anular la fe. Entonces, yo no te digo que no razones las cosas. De hecho, el apóstol Pablo nos habla de que nuestra fe es racional. ¿Pero es racional por qué? Porque se fundamenta en hechos, en cosas que son ciertas, en cosas como dice el apóstol Juan, las cosas que hemos visto y oído, las cuales son ciertísimas. O sea, él está dando garantía de que él está escribiendo algo que él mismo experimentó para que todos nosotros y los cristianos de todos los tiempos podamos afianzar nuestra fe. Así que la invitación que Dios te está haciendo es a tener tan solo un poquito de fe como la viuda de Sarepta, un poquito de fe como un grano de mostaza, pero que siga creciendo, que ese es el primer paso, pero que siga creciendo para que veas la gloria de Dios. No te dejes intimidar por las circunstancias, por lo que está pasando en tu familia, no te resignes, no seas como la viuda de Sarepta que dijo, bueno, voy a comer un poquito y mañana me muero. No. Él te está invitando a que lo desafíes, a que aunque las circunstancias sean pequeñas, sean contrarias, sean oscuras, sean difíciles, tú sigas adelante. No te dejes vencer por tus propios sentimientos, por tus propias emociones, por tu propio pesimismo o por una resignación que el enemigo quiere instalar en tu corazón, sino que tú puedas decir, Señor, yo quiero tener esa fe como la viuda de Sarepta, poner a ti en primer lugar antes que a mí, y una fe como un grano de mostaza para que podamos seguir adelante en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver su gloria. Como dijo Jesús también a Marta, quita la piedra, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que mis hermanos, ya estamos terminando, vamos a la segunda pausa, pero antes todavía estás a tiempo de comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 385-425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Escríbenos un mensaje de WhatsApp, ahí queremos leer tus opiniones, tus comentarios, tus preguntas y por supuesto pedidos de oración. Si necesitas oración, queremos orar por ti, queremos orar sea cual sea tu circunstancia. Vamos a la segunda pausa. Tú eres nuestra vida y nuestro entorno, Señor. Bueno, mis amados hermanos y amigos, ya hemos llegado a la parte final de su programa Fe Cristiana de Actualidad. La verdad que la hora pasa volando, pasa el tiempo muy rápido cuando compartimos juntos la palabra del Señor. Y esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Y hoy, en este mismo instante, quiero hacerte una invitación muy especial. Si este mensaje ha sido de gran bendición, yo quiero pedirte que abras tu corazón y hagas una oración conmigo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador en tu vida. Date la oportunidad hoy de tener ese pequeño grano de mostaza de fe para que Dios transforme tu realidad. Si tú abres tu corazón, Dios va a hacer evidente su poder en tu vida, va a enviar su presencia para que tu vida empiece a cambiar, empieces a tener fe, empieces a tener paz y empieces a experimentar la maravillosa gloria de Dios y su presencia, que es lo que todos necesitamos y aspiramos en estos tiempos y siempre, siempre su acompañamiento. Si acabas de llegar ahora, quiero invitarte a que nos visites en nuestro canal de YouTube Factor de Fe y Perdón, donde vamos a estar subiendo este mensaje y no te pierdas de todo el contenido que está allí. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que siempre puedan llegarte nuestras notificaciones del contenido que estamos subiendo en nuestro programa, donde no solamente subimos las transmisiones en vivo de la radio exclusiva 103.7 FM, sino que también compartimos el evangelismo de la plaza y también las prédicas que hacemos en nuestra iglesia Aposento Alto 120. Quiero hacerte también las invitaciones de que este sábado puedas reunirte con nosotros en la Plaza Libertad a las 21 horas, si estás aquí en Santiago del Estero Capital, sábado 21 horas Plaza Libertad, o si no, te invitamos a la participación de nuestro culto general todos los domingos a las 20 horas en nuestra iglesia Aposento Alto 120, dentro del Hotel Savoy, primer piso, Peatonal Tucumán, número 39. Ahí estamos. Pero antes de cerrar, no quisiera irme sin darte la oportunidad de que puedas hacer esta oración conmigo. Ahí donde te encuentres, tómate tan solo 30 segundos para hacer esta oración, 30 segundos que te van a separar de una perdición eterna para que abras tu corazón, obtengas la vida eterna como lo dice la Escritura y empiece el Espíritu Santo a obrar en tu vida. Así que te voy a invitar a que ahí donde tú estés, pronuncies esta oración con fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y hoy queremos hacer algo distinto. Hoy queremos que nuestra vida experimente la presencia y la gloria de Dios. Así que te pedimos que ahí donde tú estés pronuncies esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por hablar a mi vida. Sé, Señor, que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. A partir de hoy, entra en mi vida y cambia. En el nombre de Jesús. Amén. Esta pequeña oración que dice la palabra en Romanos 9:10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice Mateo 10:32 que Jesús dijo, todo el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Esta oración es simplemente una guía para abrir nuestro corazón, para empezar a comunicarnos con Dios, y a partir de hoy busca una iglesia donde congregarte, busca un lugar donde buscar de Dios, busca una palabra, la Biblia que la tenemos ahora en el celular, ahora está disponible para todos de manera gratuita, lee la palabra, instrúyete, y asimismo puedas también tener la posibilidad de crecer en el Espíritu Santo de Dios, que va a morar en tu corazón para acompañarte en todo tiempo, y su presencia haga evidente el poder de Dios en tu vida. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Ya la cita por este canal, por esta misma emisora, va a ser el próximo jueves, Dios mediante, a las 21 horas. Así que nos despedimos. Que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Hasta la próxima.